Hola traders, les habla José de Zorrox Colombia. El día de hoy no estamos hablando de un mercado normal, estamos hablando de la guerra, porque cuando la guerra entra en la ecuación, los mercados dejan de comportarse con calma. Se mueven mucho más rápido, se mueven con emoción y lo más importante, se mueven alrededor del petróleo. Ahora mismo, el foco está claro, el Medio Oriente, Irán, las rutas de envío y un punto crítico, el Estrecho de Hormuz. Es una de las arterias más importantes del suministro global de energía. Y lo que pasa aquí no se queda simplemente en el país. Siempre mueve la inflación, mueve las monedas y mueven economías enteras. Entonces hoy vamos a analizar esto, no como predicciones, sino como escenarios, porque traders no necesitan certeza, necesitan entender cómo los diferentes resultados pueden mover los mercados. Cuando el conflicto sube en el Medio Oriente, el petróleo se convierte en el primer punto de reacción. ¿Por qué? Porque el suministro está concentrado. Una gran parte del petróleo mundial fluye en una zona geográfica relativamente pequeña, que es el Estrecho de Hormuz. Y cuando esa zona se vuelve inestable, el mercado no espera que haya una interrupción. Siempre pone precio a la posibilidad de una interrupción y eso es lo que crea los picos repentinos en el mercado. No barriles que faltan, es simplemente el miedo a que puedan faltar. El Estrecho de Hormuz es la variable clave en toda esta situación. Una gran parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo pasa por ese corredor angosto cada día. Entonces, cuando las tensiones suben, el mercado se enfoca aquí inmediatamente. No porque esté cerrado, sino porque podría estarlo. Y esa posibilidad sola es suficiente para mover los precios, porque si los envíos se ralentizan, se desvían o se detienen, el impacto es global. Empecemos con el escenario más agresivo, la escalada. Los ataques aumentan, la infraestructura regional es golpeada, el paso marítimo se vuelve muy riesgoso o restringido. En este escenario el petróleo no simplemente reacciona a los titulares, está reaccionando a una disrupción real y cuando el suministro físico es afectado, los mercados no se mueven gradualmente, reprecian agresivamente. Y este tipo de movimiento no se queda aislado en el petróleo, se alimenta simplemente en la inflación. Los costos de energía más altos empujan hacia arriba el transporte, la producción y los precios al consumidor. Entonces los bancos centrales enfrentan mucha más presión y las monedas reaccionan y los activos de riesgo pueden volverse inestables. Y este es el tipo de entorno donde la volatilidad se expande por todos los mercados. Ahora aquí hay un escenario que mucha gente está subestimando. Es que la guerra desescala y los titulares se calman, pero el Estrecho de Hormuz sigue restringido para ciertas rutas, especialmente para los envíos occidentales. Y esto crea una dinámica de mercado muy diferente, porque el conflicto parece estar terminando, pero la fricción en el suministro permanece. En esta situación el petróleo puede subir bruscamente, pero se mantiene de forma elevada porque el sistema ya no es eficiente y las rutas se vuelven más largas, los costos de seguro suben, el transporte marítimo se vuelve más selectivo y este tipo de fricción actúa como un impuesto invisible sobre la economía global. La energía sigue cara, la inflación se vuelve persistente en lugar de temporal y eso crea una presión más lenta y duradera sobre el crecimiento. Esto no es pánico, es arrastre y los mercados pueden sufrir en este tipo de entornos. El tercer escenario es desescalada total. Las tensiones se calman y las rutas marítimas se normalizan. Los flujos continúan sin disrupción. En este caso, la prima de riesgo en el petróleo empieza a desaparecer. Los precios pueden estabilizarse o bajar y la presión inflacionaria cede. Los mercados recuperan algo de confianza, pero incluso aquí la historia no se reinicia del todo, porque una vez que los mercados han visto lo frágil que puede ser el suministro, siguen siendo sensibles. Los titulares futuros siguen importantes o más de lo que deberían estar. En todos los escenarios el mercado mira las mismas señales, la actividad de navegación, los niveles de exportación, costos de seguros, posicionamiento militar y las declaraciones oficiales de los países. Y aquí es donde la atención se desplaza, después de que la reacción inicial al titular, del shock a la verificación de la noticia. Y ese cambio muchas veces determina si los movimientos continúan o simplemente se desvanecen. El petróleo no es simplemente una materia prima como tal, es un insumo que funciona en casi todo. Cuando el petróleo sube, los costos siempre suben en todo el sistema. El transporte, la manufactura, la producción de los alimentos y eso se alimenta siempre en la inflación. Y la inflación cambia cómo se comportan los bancos centrales de los países, lo que afecta siempre las tasas de interés, lo que afecta también las monedas
y las acciones y los flujos de capitales. Entonces, lo que empieza como un conflicto regional puede convertirse rápidamente en una historia económica muy agresiva global. Esto no es solo una historia geopolítica, este es un entorno de trading e inversión. La guerra siempre crea incertidumbre y las incertidumbres crean la volatilidad y la volatilidad crea los movimientos. Ya hemos visto aumentar la participación en instrumentos relacionados con el petróleo y los activos sensibles a los precios de energía. Las medidas que los titulares siempre evolucionan y esa concentración de atención impulsa porque donde va la atención siempre va la liquidez y donde se concentra la liquidez las oportunidades siempre van a aumentar. Ignorar entornos como estos siempre es tomar una decisión y muchas veces significa perderse la parte más activa del mercado para entrar en una operativa. La guerra no solo cambia fronteras, cambia los precios, cambia los flujos de capital y remodela cómo se comportan los mercados financieros. El petróleo siempre está en el centro de ese cambio. Y el estrecho de Hormuz sigue siendo una de las variables más importantes del sistema global. El objetivo no es simplemente predecir el futuro, es entender cómo diferentes resultados pueden mover el mercado, porque cuando entiendes los escenarios ya no estás relacionándolo a ciegas, estás preparándote. Así que mantente alerta, siempre mantente activo y sigue mirando cómo se está poniendo el precio al riesgo. Y aquí es donde la conciencia siempre se convierte en una oportunidad muy grande para invertir y operar en los mercados financieros.